Continuación voy a realizar la actividad complementaria 5 sobre la asignatura de Derecho Tributario que lanza la Laura Corso. Bien, en primera instancia nos piden una infografía donde se explica el proceso de depuración de la renta líquida gravable. Bueno, se visualiza más o menos bien. Para el trabajo adjuntaré pues el archivo en PDF para mejor visualización. Bien, en primera instancia vemos que la depuración de la renta líquida gravable está determinado en el artículo 22 del Estatuto Tributario, en donde se especifica que los ingresos son base de la renta líquida. Dentro de la renta líquida gravable vemos que es la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios resultados del periodo gravable, de los cuales que no sean exceptados y a los cuales se les restan las deducciones, rebajas y descuentos, con lo que se obtienen los ingresos netos. De la renta bruta se restan las deducciones y se obtiene la renta líquida. Dentro del sistema de renta cedular, sé que es un mecanismo para la depuración de rentas según la clasificación de ingresos. Del origen tenemos las rentas de trabajo, que son los salarios, comisiones y demás, que sean compensaciones por prestación de servicios personales. Las rentas de pensiones, que como su nombre le indica, son todas las pensiones de jubilación, de invalidez, de vejez, de sobrevivientes e indemnizaciones. Las rentas de capital de intereses, que son los rendimientos financieros, los arrendamientos, las regalías y demás. Y las rentas no laborales, que son todas las que no encajan en ninguna de las otras especificadas. Por último, se evidencian las rentas de dividendos y participaciones, que son compuestas por aquellos ingresos provenientes de sociedades y entidades nacionales y extranjeras. Bien, para el segundo punto, vemos que se describe de manera gráfica y didáctica qué son los semovientes, cuál es su valor patrimonial, cuáles son sus rentas agropecuarias, cómo se determina la renta bruta de productos agrícolas y los negocios de ganadería. Bien, en primera instancia vemos que un semoviente puede ser clasificado como un activo fijo o inventario según la determinación o destinación que tenga la organización. Se considera un activo fijo cuando se vende lo que se produce del semoviente, como por ejemplo si es una vaca, la leche. Y se considera un inventario cuando el semoviente es adquirido para ser comercializado, es decir, cuando lo que se vende en sí es el animal, por decirlo de alguna manera. Prosiguiendo con la explicación, vemos que en el artículo 276 del Estatuto Tributario se habla sobre el valor de los semovientes. En este se especifica que este valor hace parte del patrimonio base de la renta presuntiva, cualesquiera sea la edad, sexo y raza del semoviente. Para el ganado bovino se tiene una determinación especial que es dada por el gobierno anualmente y por intermedio del Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta los precios de los mercados regionales. En la ganadería, el valor de los semovientes es el del costo, el cual no puede ser inferior al precio comercial al 31 de diciembre del año fiscal. Continuando con las rentas agropecuarias, vemos que estas son derivadas de la explotación agropecuaria, se obtienen por la utilización de bienes o prestación de servicios de la explotación y son obtenidas bajo forma de aparcería, pastoreo, medianería y similares. En cuanto a las rentas brutas de los productos agrícolas, vemos que para los obligados a llevar la contabilidad es la diferencia entre el ingreso y los costos determinados. Para los que no están obligados a llevar contabilidad es la diferencia entre el ingreso realizado y el costo del activo biológico. Los costos de los activos biológicos son costos realizados por adquisición más los costos que se incurren en su transformación. Dentro de la renta bruta de negocios de ganadería vemos que está constituida por la diferencia entre el precio de la enajenación y el costo de los semovientes enajenados. Esta se pone como ejemplo la explotación del ganado. Tanto quien recibe como quien entrega el ganado valoriza su parte según el artículo 96 y 95 del Estatuto Tributario. Y por último se tiene que el costo fiscal se puede hacer en dos mediciones. Se hace una medición en el reconocimiento inicial como la adquisición o el costo histórico y se hace una medición posterior al reconocimiento inicial por un valor comercial. Bien, en cuanto al tercer punto, vemos que se determina por un gráfico el procedimiento para determinar la renta presuntiva de una persona jurídica. Según la ley 210 de 2019, que es una ley de crecimiento económico, se aportó el desmonte de la renta por el sistema presuntivo, ya que afectaba al patrimonio de los contribuyentes, o sea, el patrimonio cuando era alto de los contribuyentes y daba poca rentabilidad. Asimismo, planteó una reducción del porcentaje de la renta presuntiva para el año 2020. El artículo 188 del Estatuto Tributario, que fue modificado por el artículo 90 de la ley mencionada anteriormente,
indica que las personas jurídicas y naturales declarantes de renta del régimen ordinario ya no tendrán que calcular renta presuntiva a partir del año gravable 2021. Bien, en esta vamos un mapa sinóptico o cuadro sinóptico donde se hace referente a todo lo del impuesto de la ganancia ocasional. Entonces, en primera instancia, este impuesto es complementario al impuesto de la renta y se da por un ingreso de venta ocasional o una ocurrencia de un hecho económico excepcional como ganarse la lotería. En cuanto a esto se determina la ganancia en la venta de activos fijos, está establecida en el artículo 300 del Estatuto Tributario y dice que la venta del activo fijo se genera ganancia ocasional solo si perteneció, al contribuyente por más de 2 años y se produce sobre la ganancia que se obtiene de la venta de esta. En la liquidación de sociedades, que está determinado en el artículo 301 del Estatuto Tributario, se determina por el exceso de los residuos sobre el capital aportado. Para la liquidación de sociedades con término de existencia inferior a 2 años, esto no aplica y se trata como una renta ordinaria. En herencias, legados y donaciones se determina por el valor del dinero efectivamente recibido o por el valor de los bienes en la declaración. No se pueden efectuar pérdidas por este motivo. Asimismo, ¿en qué ganancias se encuentran exentas? En las ganancias que se encuentran exentas vemos en el artículo 307 en herencias, legados y donaciones la exención por vivienda urbana del causante y la exención por el inmueble rural del causante, en donde están exentas las primeras 7.700 VT del valor del inmueble. En cuanto a las rurales, no aplican casas, ni quintas, ni fincas de recreación. Están exentas la asignación de porción conyugal, legados y herencias hasta los primeros 3.490 VTs. Están exentas las donaciones y legados en un 20% sin que se superen las 2.290 VTs. Y del mobiliario del causante, los libros, las ropas y utensilios de uso personal y el mobiliario de la casa que esté del causante. Asimismo, están exentas según el artículo 311-1 la venta de casa o apartamento de habitación, en donde están exentas las primeras 7.500 VTs de la utilidad generada y esta debe cumplir como requisito que el valor catastral del inmueble sea igual o menor a 15.000 VT. En cuanto a la ganancia ocasional en juegos de azar, están determinadas en el artículo 304 del Estatuto Tributario y se constituye una ganancia ocasional del ingreso por juegos de azar. La tarifa de este impuesto es sobre el 20% y la totalidad del impuesto debe ser retenido en la fuente por la persona que paga el premio, según establecido en el Estatuto Tributario. Por último, se establecen las pérdidas ocasionales, que son determinadas en el artículo 311 del Estatuto Tributario y se especifica como la resta de las ganancias ocasionales menos las pérdidas ocasionales y ahí se obtiene una pérdida o una ganancia ocasional neta. La norma fiscal dice que hay límites para estas pérdidas y se hace con el fin de mitigar la invasión de impuestos. En el siguiente vemos que es la renta por comparación patrimonial. Entonces vemos que es una operación aritmética que compara 2 años consecutivos del patrimonio y permite determinar la consistencia entre renta declarada y el incremento de patrimonio. En este cálculo está establecido el artículo 236 del Estatuto Tributario, donde se ve la renta por comparación patrimonial, y el artículo 237, donde se ve el ajuste para el cálculo, en donde se hacen previamente ajustes de valorización y desvalorización nominal de este. Cuando se trata de una primera declaración, en el artículo 238 del Estatuto Tributario se debe declarar la renta así no haya patrimonio anterior para comparar. Y como sanción se determina cuando hay un incremento patrimonial no justificado y se impone una sanción por inexactitud. En el siguiente punto vemos todo lo referente al impuesto de renta para personas residentes, usuarios de zona franca, no residentes del país, personas jurídicas y las entidades del régimen tributario especial. Entonces, la tarifa del impuesto a la renta determina el impuesto que debe pagar una persona natural o jurídica según la renta líquida gravable. Dentro de estas se evidencian las de personas naturales, según artículo 241, cuentan con una tarifa especial, la cual es progresiva, dependiendo la renta líquida. A mayor renta líquida, mayor tarifa y por lo tanto mayor valor del impuesto.
De los usuarios de zonas francas, en el artículo 240-1 tienen una tarifa especial del 20%. Las personas naturales no residentes, en el artículo 245 del Estatuto Tributario, tienen una tarifa del 10%. Las personas jurídicas, artículo 240 del Estatuto Tributario, para el año 2022 y siguientes tienen una tarifa del 35%. Las anteriores han sido menores. Bien, continuando con esto, vemos que el régimen tributario especial en la renta está determinado en el artículo 19-1 del Estatuto Tributario, en donde se ven las excepciones tributarias en el impuesto de renta para asociaciones, fundaciones y corporaciones, entidades sin ánimo de lucro, instituciones de educación superior aceptadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación y la Educación también sin ánimo de lucro, hospitales constituidos por personas jurídicas de entidades sin ánimo de lucro, personas jurídicas ejerciendo actividades de salud con permiso del Ministerio de Salud y Protección Social y las ligas de consumidores. Bien, para el último punto vemos lo que es el anticipo de impuesto de renta. Entonces, el anticipo de impuesto de renta es un mecanismo de recaudo empleado para el Estado para cobrar al contribuyente de manera anticipada un porcentaje adicional calculado sobre el impuesto neto de renta. La liquidación del anticipo es, si es por primera vez, al impuesto neto de renta se le aplica el 25% y al resultado se le resta la retención en la fuente. Si el resultado da un valor mayor a cero, este corresponde al valor del anticipo. Si no, no hay que cancelarlo. Si es segunda vez, se promedia con las anteriores y la tarifa se le aplica el 50%. Ya si es tercera vez, se hace igual que la segunda, pero con una tarifa del 75%. Se toma el valor que se obtenga al realizar los dos métodos, el que sea menor. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo en donde nos dice que un impuesto de renta del año es de 6.750.000 y las retenciones en la fuente son de 3.460.000. Entonces vemos para el primer año el porcentaje es de 25%, entonces al realizar el cálculo las retenciones son mayores que la base, por lo tanto es igual a cero. En el siguiente cuadro, en el de la mitad, vemos que el impuesto de renta es este, se le aplica el 25% y tenemos un total de 1.687.500, menos las retenciones que son 3.460.000 pesos, por lo que hemos dado una diferencia negativa, por lo que se tiene que el anticipo de renta sería cero. Lo anterior para el primer año declarando renta. Muchas gracias.